Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios antes de entrar a nuestras Olimpiadas. Y quiero invitarles al Salmo 78. El Salmo 78, y hablando Osvaldo ahorita de las historias, tiene que ver con que el salmista empezó a recordarle al pueblo todas las cosas que Dios había hecho desde el principio. Y les decía, yo quiero que ustedes escuchen con atención todo lo que yo les estoy contando, porque necesito que ustedes se lo transmitan a sus hijos, a sus generaciones. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Amado Señor, en esta tarde nosotros queremos adorarte porque tú siempre nos estás invitando, no solo a conocerte, sino a llevar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos al conocimiento de tu palabra. Que ellos te conozcan, que ellos conozcan de tu amor. Dios, que ellos entiendan, Señor, tus propósitos y tus planes. Que nadie les diga cómo vivir la vida, sino que ellos aprendan a ir al manual de la vida, a encontrar el propósito y el sentido para su vida, Señor. Cada generación trae ideas nuevas, Padre. Cada generación trae conceptos nuevos, trae, Señor, paradigmas. Pero tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es eterna, tu palabra es verdad. Tu palabra son los justos juicios del Señor y está dada para que nosotros seamos, vivamos en la verdad, para que nosotros andemos en claridad, para que entendamos el plan y el propósito por el cual tú nos tienes acá. Amado Dios, hoy te queremos pedir que nos hables a través de tu santa palabra, que hables a nuestro corazón, que nos permita, Señor, decir: yo y mi casa serviré al Señor. Que nosotros pudiéramos decir, Dios, que nosotros queremos ser adoradores y que nuestros hijos sean adoradores y que nuestros nietos sean adoradores y que nuestras generaciones sean benditas del Señor. Todo lo anhelamos, Señor. Pero también sabemos, Dios, que no es fácil llegar a este punto. Por eso pedimos tu ayuda y pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Escucha, pueblo mío, mi ley, dice el Señor. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos. Yo quiero que usted se diga a sí mismo: no quiero encubrirle a mis hijos tu palabra, Señor. No se la quiero encubrir, porque de usted depende que la palabra del Señor siga de la generación de sus hijos a la siguiente generación. Y era el llamado que hacía Asaf. Decía: no las encubriremos a nuestros hijos, contando a las generaciones venideras la alabanza de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. ¿Por qué nosotros tenemos que contar una y otra vez los relatos poderosos de Dios? Ustedes han encontrado que la palabra de Dios es súper reiterativa, ¿cierto? Vuelve y cuenta, y vuelve y cuenta, y vuelve y cuenta, y les dice, y ustedes la dirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque el tema es que cuanto más nos cuentan una historia,
más queda grabado en nuestro corazón. Más queda grabado en nuestro corazón. Y entonces en el versículo 6 nos dice por qué nosotros debemos contar las obras de Dios a nuestros hijos. Versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. ¿A fin de que qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. A fin de que nuestros hijos conozcan a Dios de manera personal, no se queden con la historia o con el pasado de los papás o con las experiencias de los papás. Nuestros hijos han de tener sus propias experiencias con Dios, pero nunca las tendrán si nosotros no les contamos nuestras propias experiencias. Yo les contaba a ustedes de la hija de Unos Tiempos Completos que Laurita se fue a estudiar a Europa, iba con su presupuesto supermedido y allá se quedó sin trabajo y ella estaba sola en un país, estaba en Inglaterra sola, sin trabajo, y entonces dijo, bueno Señor, creo que llegó la hora de conocer al Dios de mis padres. Porque cuando yo veía a mis papás que eran siervos de Dios, que se arrodillaban en la casa cuando no había comida, tú eras el proveedor de mi casa. Y cuando mis papás estaban pasando por dificultades, yo los veía arrodillados, orando a Dios, y Dios abría puertas para ellos. Y ella dice que ella empezó a arrodillarse en su habitación y a clamarle a Dios por su alimento de cada día. Y cuando ella terminaba de orar, tocaban a su puerta. Y gente que no la conocía, gente que de pronto la había visto una o dos veces, le decía, mira, es que en tal lugar hay trabajo y yo hablé de ti. ¿Por qué? Porque Dios quiso ser su oportuno socorro, porque ella había recordado cómo sus padres, sí, lo hacían. Entonces ella dice, yo allí conocí al Dios de mis padres. Tuve la oportunidad ya no solo de oír lo que ellos decían, sino que empecé a vivirlo de manera personal. Entonces dice, ¿para qué nosotros debemos contar los relatos de Dios a nuestros hijos? Entonces dice, para que conozcan a Dios, ¿cierto? Para que pongan en Dios su confianza, para que no estén buscando afuera sentir confianza, en el mundo sentir confianza, sino que obtengan su confianza en Dios, para que cuando tengan dificultades ellos también sepan que las rodillas son buenas y que Dios obra cuando uno está de rodillas delante del Señor. Entonces tendré que contarles las historias para que ellos, su fe se vuelva personal, y esa fe personal es la que les va a enseñar a ellos a contársela a sus hijos. En estos días me decía una mamá de la célula que la niña era tan buena evangelista que una compañera le dijo, es que usted es igual a su abuelita, usted es evangelista como su abuela, no se queda callada en ningún lugar, en todo lugar está llevando las 4 leyes, a todo el mundo le está evangelizando. Y yo sentía tanta alegría de ver que era cierto, ella estaba tomando el legado de su abuela, estaba tomando el legado de su abuela, pero yo pensé en nuestras siguientes generaciones. ¿Qué tan fuerte será nuestra enseñanza para nuestra siguiente generación? Tal vez los gritos de la abuela son fuertes, pero si no vienen fortalecidos de los gritos de los padres, van a perder efectividad en el corazón de nuestros hijos. Y dice, ¿para qué más debemos repetirles la palabra de Dios? Dice, para que no olviden las cosas de Dios, que guarden sus mandamientos, para que sean temerosos de Dios. Para que nuestros hijos sean temerosos de Dios, nosotros tenemos que enseñarles la palabra.
Alguien me decía en estos días, no, hay que hablar con Osvaldo, la cosa está terrible, Osvaldo tiene que hacer algo porque el mundo está terrible, nuestros hijos están en mucho peligro, hay muchas creencias, no sé qué. Y en ese momento yo pensé, no hay que hablar con Osvaldo, yo tengo que hablar conmigo mismo y decir qué estoy haciendo yo para fortalecer la fe de mis hijos. ¿Cuántas veces cambio una fiesta, una festividad, una reunioncita por la reunión de la iglesia, por ejemplo? ¿Cuántas veces otras cosas son más importantes para nosotros, para que nuestros hijos tengan una vida social, que aprendan la palabra de Dios? Entonces, cuando llegan el momento de la prueba, donde ellos necesitan tener una fe fuerte, donde ellos necesitan estar firmes, no están preparados, porque están débiles, porque no están siendo reforzados en la palabra del Señor. Y yo pensaba que dice en el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Me pareció fuerte la expresión, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel con Dios, y ni fue fiel para con Dios su espíritu. No tenían disposición. Entonces, cuando yo pierdo la disposición para amar al Señor, para buscar al Señor y para servir al Señor, ¿qué puedo esperar de mi siguiente generación? Si yo soy quien les transmito, quien los apasiono por el Señor. Cuando yo pierdo mi pasión por el Señor, mi generación está en vía de extinción espiritualmente. ¿Sí? Repítase eso en su corazón. Cuando yo pierdo mi pasión por el Señor, mi generación está en vía de extinción. Y yo no puedo esperar que mis hijos tengan actitudes espirituales si yo no las tengo y no se las puedo modelar a mis hijos. Vamos a estar hablando todo este mes de los héroes. Y vamos a ver que nuestros hijos se mueren por muchos héroes, ¿no? Y los aman y quieren ser como ellos y los quieren imitar y quieren y se visten y los sienten y se apasionan por esos héroes. Hasta a veces tienen las mismas actitudes de esos héroes. Y la pregunta es, ¿cuáles son los héroes de sus hijos? Aquellos a los que ellos quieren mirar y seguir. Cantantes, músicos, no sé, líderes sociales, los líderes de las redes, los youtubers. ¿Cuáles son los héroes de nuestros hijos hoy día? ¿Cuáles son los youtubers que son más famosos? Los que tienen más historias locas, los que están más desequilibrados, los que cuentan la hazaña más absurda, son los que tienen más popularidad entre nuestros hijos. Esos son sus héroes. Y entonces nos preocupamos de los modelos que nuestros hijos están siguiendo. Pero resulta que dice la palabra que para que nuestros hijos guarden sus mandamientos y no sean rebeldes como nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlos a la palabra de Dios. Tal vez nosotros nos hemos equivocado muchas veces, sí, pero también es importante volver nuestro corazón hacia el Señor y decir, Señor, yo quiero salvar mi generación. Pensemos, y siempre reflexiono mucho en el arca, porque nosotros en el arca trabajamos fuertemente con nuestros niños, pero nos da pánico escénico que pasen a vida estudiantil. ¿Y por qué? No porque en vida estudiantil no les den la atención y el cuidado, sino porque la vida social de los niños se dispara. Aparecen todos los quinceañeros, todos los viajes, todos los paseos, todos, quiero viajar, quiero conocer el mundo, quiero hacer, y allí
si no tienen ellos si no están consolidados espiritualmente, ahí se nos van diluyendo nuestros hijos. Y no es fácil, porque obviamente nosotros sabemos que es parte de la vida que nuestros hijos aprendan a tener independencia, pero también aprendan a caminar con Dios. Tal vez va a llegar el momento en que nuestros hijos van a tener que ir solos y caminar con Dios. Pero ¿qué tan preparados nosotros los tenemos para que ellos caminen solos con Dios? Cuando ellos no han visto en nosotros consistencia, cuando ellos no han visto en nosotros dependencia absoluta de Dios. Dice, continúa en el versículo 9 contando una historia, dice: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que él había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Entonces Dios se manifestó grandemente a sus padres. Ellos conocieron las historias que sus padres les contaron y ellos estaban preparados, físicamente estaban preparados para ser grandes guerreros. Pero cuando quedaron solos, cuando los papás ya no estaban ahí y tuvieron que enfrentar la batalla, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Estaban preparados para la batalla? Sí, estaban preparados. Habían aprendido, habían escuchado, habían visto las proezas que Dios y habían escuchado las proezas que Dios habían hecho con sus padres. Pero cuando ellos tuvieron que enfrentarse a la guerra, huyeron. Y yo quiero que usted piense en eso. Tal vez usted ha batallado y ha enfrentado cosas con Dios, pero pregúntese hoy, ¿sus hijos están listos para la batalla? Y no les estoy hablando de cualquier batalla. La batalla que nuestros hijos libran en el mundo, cuando yo hablo de mundo, es afuera de la iglesia. Es una batalla fuerte. Y es una batalla ideológica. Porque si su hijo es honesto, es bobo. Si su hijo no se copia de los demás en la evaluación, le hacen ¿qué? Matoneo. Si su hijo va y le dice a la profesora que están haciendo algo indebido, es el sapo. ¿Cierto? Si su hijo actúa rectamente, es el bobo del grupo. Porque ese es vamos a decir, lo que nuestros hijos están viviendo afuera. ¿Quién es el avispado? En estos días hablaba con una mamá que me dijo: Lili, le encontré en el chat a mi hija, que las amigas las miraban porque era la más vulgar del curso, porque se las sabía todas, porque las decía todas. Y ella no podía creer que su hija tuviera fama en el curso entre sus amigas por ser la más vulgar. No conocía a su hija, no la conocía. O sea, una era la que estaba dentro de casa y otra era la que estaba afuera en el colegio codeándose con sus amigos. ¿Saben que nuestros hijos están viviendo una guerra afuera? Y si no tienen los recursos espirituales, emocionales, el mundo los va a arrasar. Los va a arrasar. Y nosotros somos los únicos que tenemos la responsabilidad delante del Señor de acompañarlos en su fe, de estimularlos en su fe. ¿Por qué más tenemos que contar las maravillas del Señor? Dice que porque muchas veces nosotros nos llenamos, en el versículo 33 dice: por tanto, se consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, porque nosotros tenemos que evitarle a nuestros hijos dos grandes peligros. Uno, que se vayan detrás de la vanidad, es decir, la moda, la popularidad, lo trivial de la vida. Y otro, porque después de eso, de esas cosas, lo que viene es la tribulación, es decir, los momentos dolorosos. Que ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos tengan momentos dolorosos, ¿cierto? No, es más, se los queremos evitar a toda costa. Pero cuando el Señor dice en su palabra que si nosotros corregimos al muchacho
en el momento oportuno, nosotros le vamos a estar evitando los momentos dolorosos en el futuro. Nosotros a veces no queremos que nuestros hijos sufran ningún tipo de frustración, porque ahora la palabra de moda es cuidado, se frustran, ¿cierto? A los niños ya no se les puede decir que las cosas están mal. Es increíble, la psicología moderna dice que al niño no se le puede decir no. ¿Ustedes creen que los niños en el mundo van a escuchar el no? Millones de veces. Millones de veces. Y el mundo sí les da frustraciones. ¿Saben que los niños que los papás no les dicen no? ¿Saben quién los atiende? Los psiquiatras. Porque no están preparados para tener ningún tipo de frustración, y entonces los niños de hoy día se deprimen, los niños de hoy día consumen pastillas para dormir, los niños de hoy día tienen que tener un acompañamiento con un psiquiatra, porque es que en la casa al niño no se le puede decir no, no se le puede decir lo que está haciendo mal, no se le puede decir lo que no es correcto, porque se frustra. Entonces nosotros estamos acondicionándonos también mucho a la psicología moderna y estamos olvidando los principios fundamentales de la palabra de Dios. Los estamos dejando a un lado porque el mundo nos dice que son obsoletas, porque el mundo nos dice que eso ya no es de moda, porque el mundo nos dice que no tiene tanta popularidad este tipo de pensamiento. Entonces nosotros tratamos de adoctrinarnos para educar a nuestros hijos. ¿Quién nos adoctrina para educar a nuestros hijos? Google. Google nos adoctrina. ¿Cómo educar a nuestros hijos? Pero la palabra del Señor dice que nosotros vayamos a su palabra y que ella nos dará consejo. Dice, les voy a decir qué dice el versículo 1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a la palabra de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. ¿Cuántos de nosotros hemos leído los proverbios? Los proverbios son consejos para la vida. Son consejos prácticos para cómo obrar en la vida. Y si nosotros siquiera leyéramos los proverbios con nuestros hijos y les enseñáramos esos principios establecidos en la palabra, entonces nuestros hijos no tuvieran que salir a la batalla y correr y dejar las armas. Me llama la atención la historia de Josué, porque es que mientras Josué estuvo con Moisés, sirvió a Moisés. Cuando Moisés murió, ¿a quién sirvió? A Jehová. ¿Y qué hizo Josué por su pueblo? Los llevó a la tierra prometida. Los ayudó a conquistar la tierra que el Señor les había entregado. Los organizó nuevamente. Y mientras que estuvo Josué sobre la tierra, el pueblo amaba a Dios, lo servía. Porque el pueblo le decía a Josué, mientras tú estés con Dios y buscando a Dios, nosotros también lo vamos a hacer. Y entonces el pueblo caminó con Josué. Pero miren lo que dice la palabra del Señor, aquí estudiando nosotros todo este mes Jueces, ¿no? Miren lo que dice la palabra del Señor en Jueces 2, del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, ¿sí? El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, la siguiente generación, ¿verdad? Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnasera, en el monte de Efraín, al norte de Gaza.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra de él, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, hasta Josué todo estuvo bien. Y la siguiente generación le copió a Josué. Pero ya la siguiente generación no. Se olvidó. Se olvidó. A mí me empezó a evangelizar mi abuela. Yo les he contado mucho mi testimonio. Desde pequeña yo vi a mi abuela sentada haciendo devocional, orando, leyendo la Biblia. Mi mamá no conocía a Cristo, mi papá tampoco. Aunque mi papá era una persona piadosa, no tenía una vida fructífera con Cristo, vamos a decir. Pero mi abuela insistió en enseñarme los principios de Dios. Y después mi mamá conoció a Cristo. Y mi mamá y mi papá nos afianzaron más esos principios espirituales. Mi tarea es enseñar a mis hijos. Voy por la tercera generación. ¿Y mis hijos enseñarán a sus hijos? ¿Sí? Porque usted puede decir, no, es que a mí me enseñó mi mamá. Es que a mí me enseñó mi papá. Es que lo que yo tengo de Dios se lo recibí a mi abuela, que iba a la iglesia, que amaba a Dios. Pero ¿será que mi mamá me reafirmó el amor por Dios que mi abuela me enseñó? O, pobrecita su abuela, le gusta como ir allá a rezar o a lo que sea. Téngale paciencia. ¿Sabe qué? En el pasar de las generaciones se puede perder la palabra. Y entonces nuestra tarea es que mi generación, yo tengo una responsabilidad con mi generación, de que conozcan el amor y el poder de Dios para sus vidas, de que aprendan que es en la oración, es en la búsqueda, es en vivir los principios de Dios, que ellos van a conocer la gracia, el amor y la generosidad de Dios para sus vidas. Que ellos puedan enfrentarse a la guerra y no salir corriendo, aun que estaban preparados, sino que puedan pelear las batallas de su vida con todo el poder que el Espíritu de Dios da. Si nosotros nos comprometemos en esta generación a sembrar en el corazón de nuestros hijos el amor y el temor a Dios. Entonces dice que esta generación, dice, aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, la generación que enseñó Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y en Jueces 2 del 11 al 15 dice, después los hijos de Israel, atención, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué dice? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores y que los despojaron. Mire qué delicado cuando nosotros empezamos a ver que el rumbo de nuestros hijos se empieza a perder. Y curiosamente hay quienes no hacen nada, solo se quejan. Yo pregunto cuántas veces hemos doblado nuestras rodillas delante del Señor por nuestros hijos. Hoy hablaba con mi hermano que está experimentando una experiencia muy linda con Dios en este tiempo.
que él me decía, Lili, a mí el Señor me levanta a la madrugada a postrarme, a orar por mis hijos. Y yo me tiro al piso a clamar por mis hijos, porque cometí muchos errores. Y yo sé que el Señor me los va a restituir y me los va a restaurar, porque estoy en pie de batalla de oración por mis hijos. Y entonces yo le dije, Harold, yo me acuerdo de mi papá, cuántas veces se postraba a llorar delante de Dios por ti, porque era así. Mi papá se postraba a clamar a Dios por la vida de mi hermano. Y hoy mi papá está viendo el fruto de la oración con mi hermano. ¿Sabe qué? Si hay algo que Dios nos va a pedir a nosotros cuenta, es cuánto estamos clamando al Señor por nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado delante del Señor y le hemos dicho, Señor, revélame cómo quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Espíritu Santo, toca el corazón de mi hijo. Revélale tu palabra a su corazón. Y yo quiero que pensemos en eso, porque es importante que nosotros pensemos en lo que estamos haciendo por la vida de nuestros hijos. Yo quiero que nosotros entendamos que si nosotros no los fortalecemos para la batalla, ellos lo que van a hacer es dejar las armas y huir. Y no van a aprender a enfrentar la vida, sino que se la van a pasar huyendo de una cosa a otra, del alcohol, de las amistades, de la moda, de los sucesos, de lo que ahora está dando furor. Pero no van a enfrentar el mundo con la valentía que el Señor quiere que lo hagamos. Entonces hoy quiero solo hacer esta reflexión, porque quiero que pensemos en esto. Que pensemos que después de los jueces vinieron los reyes de Israel, y los reyes de Israel tuvieron dos grandes héroes. Uno fue David, que fue un referente. Y el otro fue Jeroboam y Acab, tres, porque Jeroboam y Acab, no sabíamos cuál era más malo, si Jeroboam o Acab. Pero Jeroboam lo que permitió dentro del pueblo fue todo lo que tenía que ver con sexo libre, la sodomía, ¿cierto? Hagan lo que quieran. Y entonces pusieron lugares altos donde adoraban y donde permitían la sodomía. Y el otro, pues, adoraba a Baal. Entonces, los referentes de los reyes, ¿cuáles eran? Si ustedes han leído el libro de los reyes. Fulanito de tal hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, como su padre David, su referente. Y los otros decían, y estos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, tal como Acab o como Jeroboam. Nuestros hijos pueden seguir dos referentes, o el suyo o el que el mundo le invite a tener. Solo quiero que piensen en eso, mediten, porque cuando Dios nos da hijos es porque Él cree que nosotros podemos cuidar de ellos. Y si usted no puede, arrodíllese, que el poder del Espíritu Santo está sobre usted. Y lo capacita, y lo acompaña, pero no ceda los principios de Dios ante el mundo. No se los entreguen al mundo, porque muchos han dejado de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios, y el mundo los está adoctrinando. Yo pensaba, yo tengo solamente 1 hora y media para enseñarle los principios a los niños en la iglesia, pero es mucho contrapeso, porque ¿cuántas horas tienen nuestros hijos frente al televisor para que los adoctrine? ¿Cuántas horas tienen nuestros hijos en sus relaciones de amistad para que los adoctrinen? ¿Cuánto tiempo tienen nuestros hijos frente al internet para que los adoctrine? Lo que nosotros podemos hacer en 1 hora y media semanal es muy poco.
Pero si nosotros hiciéramos 1:30 y ustedes hicieran otro poquito más allá en su casa. Por eso es que nosotros hasta le damos premios a los papás que ayudan a los niños a estudiar la Biblia. Imagínense que hasta premiamos a los papás que le ayudan a los niños a estudiar el versículo y a estudiar la tarea que les vamos a hacer en las Olimpiadas. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a ustedes a gritos que no es una tarea solo de nosotros, que fortalecer la vida de nuestros hijos depende exclusivamente de nuestros padres. Mire lo que dice la palabra de Dios para terminar ya, en Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo quiero saber quién de ustedes siente que Dios ha hecho algo en su vida. Con libertad, levante la mano si usted cree que Dios ha hecho algo en su vida. Pues eso que Dios ha hecho en su vida, sus hijos tienen que saberlo. Lo tienen que saber, ustedes no se lo pueden callar. Todo lo que Dios le enseña a usted en su devocional, mándeselo por un WhatsApp a su hijo, porque él lo tiene que saber. A veces les mandamos chistes flojos por WhatsApp a nuestros hijos, pero no les mandamos cosas de la Biblia para que no se nos, de pronto no piensen que esos papás tan fanáticos que me tocaron. Todo lo que usted aprenda de Dios, páseselo a sus hijos. Yo quiero que oremos en este momento porque vamos a iniciar nuestras Olimpiadas. Bendito Rey de los cielos, hoy tú nos exhortas. Hoy tú nos exhortas, Señor, a cumplir contigo en esta generación. Es por esta generación que yo te tengo que responder, Señor. Y tengo que enseñarle a mis hijos que pasen a sus generaciones tus enseñanzas, tu palabra, tus principios, que son eternos, tu verdad. Yo tengo que enseñarle a mis hijos a confiar en ti, a esperar en ti, a creer en ti, a caminar contigo, a humillarme delante de ti, Señor, a depender de ti. Porque estoy segura, Señor, que si mis hijos aprenden eso, ellos lo van a vivir y su experiencia les invitará a enseñarle a su siguiente generación a amarte a ti, a servirte a ti, a confiar en ti, a esperar en ti, a glorificarte a ti, Señor. Yo quiero que usted se comprometa con esta generación que Dios le dio para vivir. Que usted hoy le diga al Señor, yo quiero comprometerme contigo, Señor. Tal vez no tengo las herramientas, tal vez no sé cómo hacerlo, tal vez no tengo esa capacitación profunda de tu escritura, pero quiero empezar a hacerlo. Quiero prepararme, quiero estar listo, lista para enseñarle a mis hijos a temer a Dios, a amar a Dios, a guardar su palabra, a desafiar su fe, a confiar en el Señor, a doblar sus rodillas cuando sea necesario que lo hagan. Y Señor, no habrá otra manera que si yo no les modelo. Ayúdame a modelarles, Señor. No tengo tal vez hoy las herramientas, pero quiero aprender a hacerlo. Ayúdame, Señor. Padre, nosotros ponemos en nuestras manos estos pequeñitos que están allí, Señor, en el ministerio del Arca, para que tú los guardes, para que tú los cuides, para que tú los acompañes, para que tú les des las herramientas a sus papás para acercarlos a ti y a tu palabra, por encima de cualquier cosa. En el nombre de Jesús oro por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, por sus generaciones. Yo quiero que usted, si usted es padre y ha tenido padres que le han adoctrinado en la palabra del Señor, usted le pregunte hoy al Señor, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted para seguir la enseñanza de sus padres? Para fortalecerla en el corazón de sus hijos. No quiero, Señor, que se pierda por mí, que mis hijos te amen y te teman. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.